Amén, mis hermanos. Libro de Juan, o Yohanan, capítulo 4, versículo 43, hasta donde el Señor nos permita en esta mañana. Amén. Primeramente, no dejando de recordar siempre que si hay algo que Dios ordena al hombre es, dice el profeta, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fuerza, sino glorías en esto el que ha de gloriarse, en conocerme y entenderme. Toda la tarea del hombre en realidad consiste en eso, o debería consistir en eso, en buscar conocer y entender al Padre, a Dios, y a través de eso entonces claramente Dios se manifestaría al hombre. Amén. Y como hemos dicho, todo el propósito de la Escritura es revelar la obra del Padre. No se puede llegar a conocer y a entender la voluntad de Dios si no se sigue el hilo que Dios trae desde el comienzo, desde el principio. Amén. Hay un hilo que viene desde el Génesis, o desde Bereshit, hasta todas las profecías que están anunciadas hasta el fin de los tiempos. Amén. No se puede tomar la historia y partirla y tomar una parte y dejar otra parte. Para llegar a conocer y entender la voluntad de Elohim, hay que seguir ese hilo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué fue lo que Él se propuso hacer? ¿Por qué se nos narra desde el comienzo de la creación del mundo y del hombre hasta todo lo que hoy en día hemos oído y hemos escuchado y está registrado en la Escritura para nuestra enseñanza, para nuestra guianza, para nuestro entendimiento? Amén. Tristemente, los hombres se pierde de vista eso. Una vez que se pierde de vista ese hilo que la Escritura trae, entonces vienen las malas interpretaciones, vienen las malas enseñanzas. El hombre se aparta de la voluntad de Dios, aunque cree que el camino que está siguiendo es correcto, como dice la Escritura, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque se apartó de ese hilo. Hay un hilo que Dios no ha mantenido siempre y lo mantiene siempre. Amén. Desde la caída del primer Adán, o desde la falta de fe o desobediencia del primer Adán, hasta la redención del Adán. Amén. Entonces, es bueno porque no solamente nos reunimos para adquirir conocimiento, sino el conocimiento de Dios, el conocimiento de su voluntad. Eso es lo que debe importarnos. Y en eso es que el hombre puede realmente, si es que puede gloriarse, en llegar a decir que ha conocido y ha entendido la voluntad del Padre. Amén. Juan nos narra una historia después de la samaritana, nos narra otro episodio o otro suceso que ocurrió con un hombre que se acerca al Mesías o al ungido, a Yeshua, para pedirle que interceda por la vida de su hijo. Amén. Dice la Escritura, versículo 43, dice: después de los 2 días salió de allí hacia Galilea. O sea, estuvo 2 días en Samaria. Ellos le pidieron que se quedara allí para enseñarles, para hablarles, y después que pasaron los 2 días, él continuó su camino, porque él entendía que era necesario que él abarcara mucho territorio para que otros pudieran oír lo que él tenía que decir. Amén. Dice, porque Yeshua mismo testificó que un profeta no tiene estima en su propia patria. Amén. Claramente, esto es un dicho que se volvió popular, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. Amén. Lo que quiere decir es que realmente su propio pueblo generalmente rechaza a aquel que tiene algo que decirles, que tiene algo que enseñarles. Amén. Y prefieren que venga otro y no aquel que realmente tiene el mensaje. Amén. Porque algo interesante de la palabra profeta, la palabra nabí,
de la escritura en general, en el caso del hebreo o el griego, aún hasta en español, cuando uno habla de profeta, el profeta hace referencia al título. Amén. No hace referencia a si es un profeta de Dios o no es profeta de Dios. Como la palabra Elohim, no hace referencia solamente al Dios verdadero, sino a otros que son considerados ¿qué? Elohim, dioses. Amén. Entonces la palabra en cualquier idioma designa son ¿qué? Designa son títulos o designa son conceptos. Amén. Pero es intercambiable, se puede usar tanto para la verdad como para la mentira, para la luz como para las tinieblas. Amén. Entonces, en el caso de la palabra Naví, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un verdadero profeta o un profeta de Elohim y un profeta que habla falsamente? A los dos se le llama profeta, el título no se le puede quitar, porque una vez que alguien se presenta como profeta y da profecía, da el Nabá, entonces claramente es un profeta. Ahora, lo que hay que discernir es si ese profeta habla de parte de Elohim verdaderamente o habla de sí mismo. Amén. Por eso es que hay muchos profetas y en realidad son profetas porque profetizan, pero es tarea nuestra, discernimiento nuestro. Por eso la escritura que dice escudriñar los espíritus, discernir los espíritus. Es nuestra tarea discernir si el profeta realmente está hablando de parte de Elohim o está hablando de parte de sí mismo. Amén. Entonces un profeta habla falsamente cuando habla de parte de Elohim, pero Elohim no le ha hablado a él. Elohim no le ha revelado la palabra. Y él habla de su propia intención, de su propio corazón. Amén. Y eso hay que discernirlo. A veces hay que esperar mucho tiempo para discernir si eso no es. ¿Por qué? Porque hay que esperar que lo que el profeta, el Naví, haya dicho, haya profetizado, se cumple o no se cumple. Amén. Entonces, eso para aclarar un poquito, porque en Jeremías capítulo 5, versículo 30, hay algo interesante. Quiero que lo lean conmigo porque el libro de Yirmiyahu o Jeremías, en el libro 30, en el, 28, Ananías. no, pero quiero decir algo acerca de esto. Jeremías 30, pastor. No. Jeremías Sí. capítulo 5, versículo 31. 30 y 31 vamos a leer para hablar un poco del profeta. Amén. El hecho de que una persona lleve título de profeta no quiere decir que realmente hable de parte de Elohim. Puede ser profeta, pero no habla de parte de Elohim. Amén. Un espíritu engañoso. Espíritu de mentira, Ajá. espíritu de engaño. Dice el 5:30, dice, cosa espantosa y horrible se hace en la tierra, dice. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes gobiernan bajo su dirección. Pero ¿qué es lo espantoso? ¿Que ellos hagan esto? ¿O lo que dice después? Dice, y mi pueblo así lo quiere. Pero ¿qué haréis al final de ello? Cuando llegue el fin. O sea, el problema, aparte de que hay profetas que hablan mentiras, amén, y gobernantes que gobiernan mal, lo más malo de todo, dice, por eso dice que cosa espantosa y horrible se hace en la tierra, es que el mismo pueblo lo quiera a ese tipo de personas, Ajá, que lo siga. busca ese tipo de personas, amén, les gusta es que le hablan al oído, les gustan que les hablen las cosas que quieren oír, aunque sean mentira, aunque sean engaño, lo que quieren oír es eso. Esa es la cosa más espantosa de esta vida. No que existan falsos profetas, o profetas que hablen mentira,
o gobernantes que gobiernan mal. Cuando habla de gobernantes, está hablándose de los que gobiernan el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios. No está hablando de los gobernantes del mundo. Amén. De aquellos que tienen bajo su dominio o han recibido la autoridad para dirigir, para ministrar al pueblo, y entonces toman eso para beneficio propio, para otros intereses. Pero lo malo de todo esto es que no es que eso ocurra, sino que el mismo pueblo le guste esas cosas. Amén. Y claramente es lo que uno se pregunta de lo que dice Pablo, ¿verdad? Dice Pablo porque el Espíritu ha revelado que en los tiempos postreros dice que se levantarán falsos profetas y todo esto, ¿verdad? Pero dice aparte, también dice, pero se amontonarán, ¿verdad? Porque tienen comezón de oír, pero oír conforme ¿qué? A sus propias concupiscencias. O sea que ya el Espíritu viene revelando desde el tiempo antiguo del comportamiento de Israel. Ya el Espíritu venía revelando cómo el hombre, cómo aún los creyentes han de comportarse en los tiempos postreros. Así que lo que vemos es parte de lo que ya se ha revelado y se ha manifestado. Amén. Entonces no es solamente amontonarse para querer oír, sino qué es lo que quiero oír. Y hay muchos que, como en este caso, y para Dios eso le parece una cosa espantosa, que la gente quiera, le guste eso, que le guste que le hablen mentiras, les guste que les engañen, les guste que los usen. Amén. Pero eso es lo que se busca. Amén. Y aquel que realmente viene a hablar de parte de Dios, a quien Dios le revela su palabra y a quien Dios le revela su mensaje, entonces a ese no se quiere oír, a ese no se quiere ni ver. Amén. Y aparte de eso, pues vienen los falsos testimonios y las calumnias, ¿verdad? Que se levantan para destruir la imagen de esa persona. Amén. Y ese testimonio lo dio el Mesías, y Juan está revelando eso para hablarle a quién, al pueblo de Israel, al pueblo judío, que mientras ellos rechazaban aquel que realmente venía de parte de Dios, se cobijaban aquello que preferían, aquello que los hombres habían creado, de religión, los rituales y las costumbres, mientras que las naciones y la gente que no era judía, que no era israelita, realmente podían ver lo que ellos no podían ver. Amén. Eso es lo que Juan nos está revelando a través de estas historias, a través de la samaritana, a través de este hombre que es vamos a ver quién es él. Dice el versículo 45, para terminar un poquito con lo del falso profeta. Es interesante porque en los tiempos finales, cuando se levante la bestia que está anunciada, el que va a ayudar a traer el engaño es ¿quién? Un falso profeta. Amén. Quiere decir que ese hombre o ese ser va a tener el título de profeta. Y como la gente corre al oído de profeta, entonces pues por eso es que va a haber un engaño tan grande, porque la gente no discierne lo que el profeta habla ni lo que el profeta dice. Como Dios puso una pausa a través de Moisés, ¿verdad? Dice, cuando se levante un soñador de sueños o un profeta y anunciare algo y se cumpliere, pero después os invita a adorar Elohines que vosotros no conocéis, dice, no lo sigáis. Amén. Entonces no es tanto si el profeta hace milagros o hace cosas o dice cosas y se cumple, es la intención que tiene, hacia dónde nos está guiando y hacia dónde nos está llevando. Amén. Y la ayuda que va a tener la bestia es un falso profeta. Amén. Y los falsos profetas, ¿por qué se levanta un falso profeta? ¿Por qué la gente, sabiendo que es un falso profeta, lo sigue escuchando? Ustedes han escuchado la historia, ¿verdad?
en los reyes de Israel cómo tenían un montón de falsos profetas. Y ellos sabían que no hablaban de parte de Elohim. Entonces, ¿para qué los tenían allí? Si no eran profetas verdaderos, ¿para qué lo tenían? Amén. Porque eso hace parte de lo que el rey necesitaba para animarse. Amén. Sabía que Elohim no iba a apoyar sus pensamientos, sus ideas, sus obras. Por lo tanto, necesitaba hombres que le alimentaran su engaño y su mentira. Y aunque sabían que no tenían palabra de Elohim, se rodeaban no de uno, sino de cientos de profetas para que les hablaran mentira. Y tristemente así pasa con el ser humano. El ser humano no quiere oír la verdad. Amén. El ser humano quiere es que lo alienten en aquello que él quiere hacer, aun cuando sabe que no es lo que Dios quiere. Amén. Por eso es que el servicio de profeta o el título de profeta abunda por todas partes. Hoy hay un montón de profetas que andan diciendo cosas, y muchos de ellos, aunque se ha descubierto que son profecías falsas, aún la gente los sigue teniendo como profetas. Amén. Pero que Dios nos ayude a perseverar su verdad. Amén. Yo aprendí alguna palabra de Dios desde un principio, de que decía, Dios decía ahí que a sus propios profetas Satanás los engañó. Entonces ahí yo aprendí de que verdaderamente uno tiene que estar a la expectativa que Satanás puede engañar a la gente a que sean profetas y digan cosas que no son verdad. Claro, pero Satanás no va a engañar a un profeta porque sí. El profeta primeramente se daña en su corazón. Si el corazón del profeta está mal, está torcido, entonces fácilmente Satanás lo va a ayudar. Amén. Satanás no va a cambiar a un verdadero profeta así por así. Primeramente tiene que cambiar su corazón, dañar su corazón, hacerlo ambicioso. ¿Por qué se hace un falso profeta? ¿Cuál es la intención de un profeta de hablar sabiendo que no habla de parte de Dios? Por los beneficios que le produce el título. Que uno no puede atender a Amén. cualquiera. Todos estos profetas buscaban beneficios del rey o de aquellos que lo buscaban. Y por eso les lisonjeaban y les hablaban cosas para que los tuvieran en cuenta, los tuvieran en alto. Amén. Pero al final, en realidad se supo que no hablaron de parte de Elohim. Amén. Entonces, eso de decir que alguien es falso profeta o no, solamente hay que demostrarlo en el momento de que habla y da profecía. Amén. Y también si lo que habla realmente es conforme a la voluntad de lo que ya está revelado. Amén. Recuerde, hay que seguir el hilo. Ese hilo que viene desde el comienzo. Amén. Si lo que se hace o se dice no va en esa misma dirección, entonces el Espíritu Santo puede darnos discernimiento de que es algo que es completamente diferente a lo que Elohim ha querido hacer o que el Padre ha querido hacer. Amén. Dice el 45, cuando llegó pues a Galilea, lo acogieron bien los galileos, habiendo visto todo lo que había hecho en Jerusalén, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Un cortesano es alguien que sirve al rey. Este cortesano no es judío. Amén. Este cortesano es un servidor del rey. Pero claramente lo que Juan está trayendo es cómo todas estas personas que no eran judías pudieron ver lo que los judíos no pudieron ver, y pudieron creer en aquel en que los judíos no pudieron creer. Entonces, cuando digo no pudieron creer, estamos hablando de la gran mayoría que no creyó. Amén. Porque siempre hay que recordar que hubo un remanente que sí creyó. Dice, este cortesano o este servidor del rey
oyó que Yeshua llegaba de Judea a Galilea y fue a él y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Yeshua le dijo: si no veis señales y prodigios, de ningún modo creéis. Amén. Realmente le habló a ¿quién? Las multitudes, ¿verdad? En otra parte se nos dice que buscaban señales. Amén. Esta gente, para creer, que buscaba que el Señor le hiciera señales, y señales hizo muchas, milagros hizo muchos, pero aún así no creyeron. Le dice, el 49 dice, le dice al cortesano, el cortesano: Señor, baja antes que mi niño muera. Amén. Yeshua le dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que le dijo Yeshua y se puso a caminar. Amén. Claramente lo que hemos hablado, la fe y la obediencia. Amén. La obediencia es producto de la fe. Si crees, vas a obedecer. Si no crees, no vas a obedecer. Amén. Sí, hermano. ¿No era qué? Eso es lo que Juan nos quiere demostrar. Porque la historia de la mujer está en los otros libros. Juan no nos habla de ella. Lo que Juan nos está revelando es el contraste que hubo entre los judíos cuando él dice: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron se les dio potestad de que fueran hechos hijos de Elohim. Claramente el contraste de Juan es cómo el pueblo rechazó. Cuando hablamos del pueblo estamos hablando de los gobernantes y de una gran mayoría. Pero como si hubo gente que, aunque no era judía, o no era israelita, sí le creyeron a él y creyeron en él. Eso es lo que Juan nos muestra, el contraste de ese rechazo y de esa aceptación. No, él siguió, él no salió de Israel, él siguió en Israel. Claro, en Israel había gente extranjera. Amén. El rey, el mismo rey, eran gente de descendencia extranjera. Amén. Pero mucha de esa gente claramente vivían allí. Los romanos que estaban ahí de guardia vivían en Israel. Amén. Así que dentro del territorio de Galilea y de Judea vivía mucha gente que era extranjera, pero que muchos de ellos, están los samaritanos, que no eran considerados por los judíos. Amén. Y cómo ellos creyeron en él. Amén. Y cómo este cortesano también cree en él. Entonces, lo que Juan nos está mostrando, y es lo que no se puede perder de vista, es ese rechazo que hubo de parte del pueblo, que él vino a su pueblo, y de parte de aquellos que realmente no lo esperaban, pero cuando lo vieron, creyeron en él. Amén. Y esa es la verdadera fe. La fe es lo que el gran enemigo de la fe, ¿cuál es? La incredulidad. La incredulidad es lo que va a hacer que una persona obedezca o no obedezca. Amén. Ahora, la incredulidad no viene de la noche a la mañana. Es un proceso. La incredulidad trabaja en nuestro corazón. Y Satanás usa el mundo y todo lo que, la carne y todo lo que puede, para llevarnos a ese estado de incredulidad. Y por eso mucha gente, aún después de haber creído, se vuelven atrás. Porque por eso en el libro de Hebreos se nos exhorta que no haya una raíz de amargura dentro de nosotros. Porque una vez que hay una raíz de algo que estorbe nuestra fe y empieza a desarrollarse, eso va a causar ¿qué? Incredulidad. Y esa incredulidad nos va a llevar ¿qué? A desobedecer. Amén. Porque lo que busca la incredulidad es estorbar la fe, que el hombre no siga creyendo, porque lo que aferra y fortalece al hombre es la fe. Por eso obedece, porque tiene fe, porque cree. Y la incredulidad lo que busca es ¿qué? Es minar esa fe, para que entonces el hombre no sea tan fuerte y no obedezca. Y venga la duda, y entonces ahora fácilmente va
a creer otras cosas, a dar oído a otras cosas, y va a desobedecer y hacer lo que no debe hacer. Amén. Entonces, la intención de Juan en este libro es mostrarnos ese contraste entre el pueblo que debió recibirlo y aquellos que, aunque no lo esperaban, fueron los que al final lo recibieron. Amén. El 51 dice: y cuando ya bajaba, sus siervos le salieron al encuentro diciendo: tu niño vive. Les preguntó pues la hora en que había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a la hora séptima, o sea como a la 1, lo dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Yeshua le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. O sea, un milagro vino a fortalecer la fe de toda esta familia. Amén. Ahora fíjense que el hombre estaba un día de camino, y fíjense lo que hace la fe, que este hombre viajara a un día de camino porque se escuchó que el Mesías, o que el ungido Yeshua estaba en cierta área, y se lanzó a ese caminar con la esperanza y con la fe de que él podía salvarle, que él podía sanarle. Y claramente fue su fe porque ¿qué dice la Escritura? La fe lo puede todo, lo puede mucho. Pero la fe ¿en quién? La fe en Elohim, en el Padre, en su Hijo. Amén. Pero una fe genuina, una fe verdadera. Amén. Y Dios responde a la fe nuestra. Si realmente creemos, pues Dios va a responder a nuestra fe. Amén. Pero también la fe la demostramos ¿cómo? En nuestro comportamiento, en nuestra obediencia. Porque a veces tenemos fe para que Dios nos haga el milagro, pero no tenemos fe para obedecer. Amén. Y eso ocurre mucho. La gente se enferma y ahí mismo a recurrir a la fe. Pero toda su vida demostró no tener fe porque toda su vida fue desobediente. No hizo lo que Dios le mandó a hacer. O no hacía como el Padre le mandaba a hacer. Amén. Entonces, en el momento del problema, en el momento de la situación, en el momento de la enfermedad, entonces ahí sí queremos la fe. Queremos que Dios responda a nuestra fe, cuando todo el tiempo hemos sido incrédulos. E incrédulos porque no hemos obedecido. Amén. Recuerden que la correspondencia entre la fe y la obediencia van de la mano, no se puede separar. No puedo decir que creo y no obedecer. Si digo que creo, se demuestra con mi obediencia. Amén. Luego Juan nos presenta otra historia, otro acontecimiento, y ya en este caso dentro de un judío. Amén. Dice: después de esto hubo una fiesta de los judíos, y Yeshua subió a Jerusalén. No se nos dice qué fiesta es. Algunos opinan que es esta fiesta, que es aquella. Juan, por alguna razón, obvió la fiesta. Lo que le interesaba era mostrar el tiempo en que ocurrió. Amén. Dice: y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Bexata. En su Biblia aparece Bexaida. Y según este escrito es porque Bexaida aparece en los manuscritos menores. ¿Ah? Otra versión dice Bethesda. Amén. Pero según este dice que en los escritos más antiguos aparece Bexata. Amén. Ok. Que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos e impedidos. Amén. Otras traducciones añaden paralíticos. El 4 aparece en los textos, no aparecen los textos más originales. Y el 5 dice: y estaba allí cierto hombre que llevaba 38 años en su enfermedad. Ahora, no quiere decir que llevaba 38 años allí. Amén. Sino que llevaba 38 años enfermo. Amén. Cuando Yeshua lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo,
no tengo un hombre que me meta en el estanque cuando es agitada el agua, y mientras yo voy, otro baja antes de mí. Amén. Esta explicación que está aquí es lo que da pie a que alguien añadió en el versículo 4 de que el agua era agitada por un ángel, por un malaj. Amén. Pero eso fue algún copista, añadió para explicar, tal vez para dar a entender bien por qué era que el agua se movía, para explicar lo que él decía. Amén. No hubo mala intención, pero recuerde, la buena intención no sirve si añade lo que no se quiere añadir. Amén. Luego Yeshua le dice: levántate, alza tu catre y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano y alzó su catre y echó a andar, o andaba, y era Shabbat, o era sábado, día de reposo aquel día. Entonces los judíos decían al que había sido sanado: es reposo, no te es lícito cargar el catre, o es Shabbat. Pero él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: alza tu catre y anda. Fíjese que como el hombre obedece, y a quién le obedece. Los judíos que le decían: no puedes llevar catre porque es sábado, no tenían poder para sanarle. Pero aquel que le sanó es el que le dice: toma tu catre y vete y anda. ¿Y a quién iba a obedecer? Aquellos que por 38 años no pudieron hacer nada por él. ¿Cómo no obedecerlo ahora? O obedecer a aquel que lo acaba de sanar, lo acaba de liberar de una aflicción de tanto tiempo. Amén. Pastor, ¿no sería esto sobre la fiesta, eso está hablando del Shabbat? ¿El Shabbat o de la fiesta? No, es una fiesta. Un Shabbat es un Shabbat, pero cuando él acaba de una fiesta judía, puede haber sido Shavuot o puede ser otra fiesta, no sé, pero no quiero entrar en ese punto, que si Juan no lo escribe por algunas razones, entonces ¿para qué nosotros entrar en ese punto? Amén. Lo importante es que fue un tiempo de que había una fiesta. Ahora dice, interesante que dice fiesta de los judíos, ¿verdad? Porque claramente Dios dio la fiesta, ¿fue a quién? A Israel. Israel, sí. Amén. Ahora los últimos que quedaron de Israel, ¿quiénes fueron? Los judíos. Amén. Y un pequeño remanente de israelitas que se anexó a ellos. Amén. Dice, le preguntaron: ¿quién es el hombre el que te dijo alza y anda? Fíjate, interesante, ¿verdad? No le preguntó quién es el hombre que te sanó, sino quién fue el que te dijo alza y anda. O sea, estaban más interesados en qué, en descubrir aquel que está violando el mandamiento, que aquel que hizo el bien. Amén. Porque tristemente así es la religión. Hay un punto, si el mismo Dios que es Yeshua le dijo levanta, y ellos supuestamente por un mandamiento ellos no pueden hacerlo, que Yeshua les dio a entender a ellos. Esto es lo que vamos a tratar de entender. Amén. Ahora, Yeshua no es el mismo Dios. Amén. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Yeshua no es el mismo Padre. Yeshua obra de parte del Padre. Amén. El Padre lo envió y entonces Él hace las obras del Padre. Amén. Que pues si uno lo ve al final dirá pues es lo mismo, pero en realidad tengo que tener cuidado, que por eso es que vienen tantas malas interpretaciones. Amén. Dice: pero el que había sido sanado no sabía quién era, o sea, el que lo sanó, porque Yeshua se había retirado por el gentío que había en el lugar. Después de esto, lo halló Yeshua en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, no sea que te suceda algo peor. El hombre fue y dijo a los discípulos, a los judíos, que Yeshua era el que lo había sanado. Y por esto los judíos perseguían a Yeshua, pues hacía estas cosas en Shabbat. Pero él les decía: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre
haciéndose igual a Elohim, igual a Dios. Amén. Vamos a parar allí y vamos a tratar de entender qué es lo que Juan nos muestra. Amén. Recuerden que Juan no escribió esta carta simplemente para relatarnos una sanidad, sino que dentro de ella se nos quiere dar un mensaje. Amén. Ahora, ¿por qué Juan apunta a esto de que había una fiesta y Yeshua subió? Claramente porque nuestro Señor Yeshua cumplió con el mandamiento. Amén. Recuerden que se dice que Él no vino a abrogar la ley, sino vino fue ¿qué? A cumplirla, en el sentido de que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Amén. Ahora, Él mismo se sometió, Él nació bajo mujer, nació de mujer y nació bajo la ley, y por lo tanto vivió bajo la ley. Amén. Pero entendiendo la mente del Señor, tenemos que entender por qué Él hacía estas cosas. Amén. Ahora, primeramente, tenemos que ver de que ¿cuánta gente enferma había en este lugar? Muchos. Ahora, ¿por qué no sanó un montón? ¿Por qué solamente fue a uno? ¿Por qué la... Amén. Pero aparte, en realidad ese no es puede ser un atenuante, pero... Es por la fe de... Yo creo que no es por la fe que... No, la Escritura nos dice qué es lo que motivó al Señor a sanarlo a él. ¿Qué dice la Escritura que lo motivó a él? Misericordia. No, el tiempo que llevaba enfermo. Amén. Pero digo, tenemos que concentrarnos en lo que el texto dice. Amén. Claramente la misericordia del Señor, que es la misericordia del Padre, viene es para atender a una persona que lleva mucho tiempo en esa condición. Y que claramente él estaba allí esperando a ver si tenía la oportunidad de sanarse cuando el agua fuera removida, pero las condiciones y las circunstancias le impedían que él alcanzase su deseo de ser sanado. Ahora fíjese que lo más importante, él esperaba que el agua se agitase, pero lo que nunca esperó era que el que ordenaba agitar el agua viniera a él. ¿Entienden el punto? Mientras él esperaba que el agua se moviera para poder hacerlo, el que le vino a él fue el que ordenaba que el agua se agitase. Y vino a él porque tuvo ¿qué? Misericordia de él. Y tuvo misericordia de él porque llevaba mucho tiempo enfermo. Amén. Aparte de que estaba enfermo, sus oportunidades de que alcanzase alguna sanidad a través del movimiento del agua estaban bastante difíciles, porque claramente su impedimento era bien grande. Amén. Y necesitaba de alguien más para que le ayudase a entrar al agua. Por sí mismo no podía hacerlo. O si trataba de hacerlo por sí mismo, pues arrastrándose tal vez alguna cosa, pues le tomaba mucho tiempo, y otro venía y claramente se le adelantaba. Ahora, ¿qué representa realmente este hombre? ¿Qué es lo que Juan nos quiere mostrar a través de este hombre? ¿Por qué vino Yeshua? Que las obras del Padre fueran glorificadas. No. ¿Cuál fue la razón por la que el Padre envió a Yeshua? Para salvar al hombre. ¿Salvarlo de qué? Pecado. Amén. ¿Cuánto tiempo lleva el hombre bajo pecado? 38 años. 38 años, mucho más. Ah, Este no, pero estaba ese- enfermo. Sí, pero él está enfermo, pero muchas veces él dice también que nosotros nos agradamos la tierra. Sí. Si nosotros nos imploramos a él y le rogamos y oramos, Amén. entonces ahí donde nuestra tierra será sana, que es nuestra alma. Amén. ¿Sí? Amén. Pero Él vino a nosotros cuando nosotros no teníamos ni la más mínima posibilidad de poder salvarnos por nosotros mismos. Eso es lo que está mostrando Juan. Ese hombre representaba al pueblo judío. Y la fe también.
Amén. No la fe, porque ahí no se muestra fe. La única fe que él tenía era De nosotros. la oportunidad que se le ofrecía a través del agua. Amén. La fe viene realmente, Dios trae la fe de diferente manera para cada uno. Uno viene porque oyen la palabra, otros ven porque ven un milagro o ven una situación o reciben un favor de Dios. O sea, hay muchas formas como el Señor, Dios va a traer que la fe venga a nuestras vidas. Amén. La más normal es que venga a través de ¿qué? Del oír, y del oír el mensaje. Amén. Pero también Dios se puede valer de otra forma para que la fe llegue a una persona. Amén. Entonces, una vez que Juan nos muestra todo esto, claramente, ahora aquí viene el contraste de lo que era la religión y de lo que era la obra de Dios. Mientras la religión se enfatiza en el ritual y en el cumplimiento estricto de algo y no es flexible a la necesidad del ser humano, aunque era una hipocresía, porque el mismo Señor les reveló a ellos que eran hipócritas, ¿verdad? Cuando les dijo, ¿quién de vosotros si su oveja cae en un pozo en el Shabbat no va y la saca? Ahora, ¿no es más importante el ser humano? Entonces el punto aquí, en realidad no es que el Señor quiera violar el Shabbat, porque violar el Shabbat era hacer una obra, no harás obra en él. Amén. Ahora, ¿cómo tú defines obra? Es lo que va a hacer que cualquier cosa sea pecado. Amén. Si nosotros nos vamos a definir la palabra obra, entonces cuando definimos esa palabra decimos, esto es obra, esto es obra, esto es obra. Entonces cada vez que una persona haga algo de lo que nosotros hemos definido, entonces esa persona va a estar ¿qué? Pecando, porque nosotros definimos que esa obra es una obra. Eso es una obra. Amén. Pero la obra claramente Dios se refería a que cuando Dios dio mandamiento dice ninguna obra harás, ¿a qué se refería? A la labor cotidiana que hace el ser humano. ¿Ah? No. El trabajo. ¿Ah? El trabajo de tiempo, el trabajo que hacemos toda la semana. Labrar, cosechar, cargar para aquí, cargar para allá. Amén. Pero entonces el judaísmo, queriendo proteger el mandamiento del Shabbat, entonces puso ¿qué? Una cerca, dicen ellos, ¿verdad? Una cerca para proteger el mandamiento y que la gente no quebrantara el mandamiento, y por eso entonces decidieron hacer una lista de qué cosas era considerada una labor, y todo aquel que hiciera cualquiera de estas cosas que estaban en esta lista, entonces estaba quebrantando el Shabbat. Pero en realidad esas cosas que quebrantan el Shabbat es lo que habría que estudiar. Amén. Pregunta, ¿eso era de hombre? ¿Eso que ellos lo pusieron? ¿O ya Dios Eso es judaísmo. O sea, sí. La cerca que pusieron, el judaísmo lo hicieron los hombres. Okay, eso es lo que yo quiero. Amén. Dios estableció un mandamiento muy claro: ninguna obra de siervo haréis. Entonces ahí te tiene que explicar cuáles eran las obras que los siervos hacían. Okay, de eso sacaron ellos eso. Entonces, ellos, para proteger de que nadie quebrantara el Shabbat porque hiciera algo que tal vez considerara que no era trabajo, pero para ellos sí era trabajo, entonces hicieron esta lista de mandamientos. Amén. Entonces, claramente el Señor no está quebrantando el Shabbat porque este hombre no está trabajando. Amén. Este hombre lleva 38 años ahí postrado, enfermo, nunca no ha trabajado, y ahora entonces lo están acusando de trabajar porque está llevándose el catre que era de él. Mientras que ellos sí podían ir y rescatar la oveja, que todos los días cuidaban, que todos los días pastoreaban. Entonces esa es la hipocresía que el Señor se revela en la Escritura. ¿Sí, mi hermano? Este punto de los fariseos tal vez fue tomado en una mala interpretación en el caso de Nehemías, cuando Nehemías amonestó al pueblo en Shabbat de introducir carga y todo eso, pero vemos que aquí, como dice la obra o como la carga que estaba llevando, es diferente, porque lo que él está llevando no es para negocio, es algo en la cual él estaba acostado, reposando, o en la cual él se transportaba, mientras que en
negocio. Entonces es la diferencia. Claro. Entonces no se puede catalogar que el Señor violó el Shabbat al decir que cargue, porque Amén. Él mostró misericordia, mas no estaba haciendo de violar el mandamiento. El que ordenó el Shabbat no iba a saber qué era violar el Shabbat. Ujú. O sea, es lo más insensato que uno puede llegar a hacer. Acusar al Señor, aquel que dio la orden del que el Shabbat debía guardarse. Cuando digo que aquel que dio la orden, porque sabemos que el Dabar participó en todo el mandamiento. Amén. Estamos hablando del Dabar, de cuando Dios habló. Amén. Diber viene de Dabar. Amén. Cuando Él habló al pueblo y le enseñó, le ordenó el mandamiento de guardar el Shabbat, claramente el Dabar estaba allí participando de ese mandamiento. Ahora, el que ordenó el mandamiento no iba a saber qué era quebrantarlo. Aún así, el mismo Dios que ordenó guardar el Shabbat fue el mismo que ordenó a Josué tomar Jericó en un Shabbat. ¿Por qué nadie protestó? ¿Por qué nadie dijo, no, pero hoy es día de descanso, tenemos que descansar? ¿Por qué vamos a ir a la guerra hoy? Y sonar trompeta y cargar espadas y todo esto. Amén. Pero porque claramente eso no era un trabajo, fue una ocasión en que habría que hacer aquello y Dios lo ordenó. Ahora, el que tiene la autoridad para ordenar también tiene la autoridad para decir si algo se puede, cuándo algo se puede hacer o no se puede hacer. Amén. ¿Por qué lo hizo Josué? Porque claramente el mismo que le dijo a Moisés, descansarás el séptimo día, también fue el mismo que le dijo a Josué, 7 días vas a darle vuelta y a los séptimos días vas a conquistar. Amén. Y ahora está aquí el mismo que ordenó que hay que descansar el Shabbat, es el que está aquí ordenándole a un hombre que lleve su catre, porque es algo que no era, fue ocasional, no era algo que era una labor de ese hombre. Amén. Entonces eso es lo que hay que tratar de entender, que la religión todo lo pone en un sistema que es difícil de, por eso los mismos judíos que decían, los discípulos, porque nuestros padres han llevado cargas que nos han puesto una carga que nosotros, nuestros padres podemos llevar. Amén. ¿Y a qué carga se debía? Pues a toda la instrucción que salió de parte del judaísmo. Amén. Luego vemos que aparece entonces el fiscal, el policía allí, el fariseo que ve al hombre cargando y entonces lo acusa de que, o le dice que no le es lícito, pero no le es lícito ¿por quién? ¿Por Elohim, por Dios? ¿O por el hombre? Por ellos. Por el hombre. Claramente, ahí está la controversia que Juan presenta, ¿verdad? Que mientras Dios le da libertad al hombre, el hombre quiere esclavizarlo. Amén. Mientras que el Señor Yeshua sanaba a este hombre y le ordenaba salirse de ese lugar, los fariseos querían volverlo aquí, a esclavizar. Quédate ahí hasta que pase el Shabbat para que puedas cargar tu catre. Amén. Entonces, aquí también se ve una cosa. Cuando los que están acostumbrados a estar en autoridad, o los que han sido puestos en autoridad, se acostumbran tanto a ella y se creen los dueños de ella, que cuando viene otra autoridad que no está bajo el rango de ellos, entonces la rechazan. No se preocupa por querer entender y comprender que si lo que está ocurriendo es de parte de Dios o no. Como les dijo un mismo líder de ellos, Gamaliel, ¿verdad? Dice, no se vayan a ver ustedes peleando contra Dios. Si esto es de Dios, pues prosperará, y si no es de Dios, no va a prosperar. Pero si ustedes se resisten a esto sin saber si esto es de Dios o no, pues al final van a terminar ustedes peleando contra Dios. Y así es con todos aquellos que reciben la autoridad de parte de Dios y entonces se apoderan de la autoridad y se creen que solo lo que ellos digan o hagan es lo que se puede hacer. Y cuando Dios levanta
algo para protestar, para reclamar, para señalar el error, entonces se rechaza. Por eso la mayoría de los profetas de Dios, la mayoría los mataron. Porque todos los que estaban en autoridad no quisieron aceptar la autoridad que Dios levantaba, o el reclamo que Dios levantaba a través de estos profetas. Y ahora está ocurriendo lo mismo, que el Mesías viene, Yeshua viene, y entonces viene como profeta para amonestar y para demostrar el error que hay. ¿Y qué hacen los que están en autoridad? Rechazarlo. Amén. Ni siquiera quieren investigar. Y eso pasa hoy en día. Hoy en día lo que ya está establecido, muchos lo ven como algo bueno. Yo me pasa lo que dice la Escritura, cosas admirables estas, de que hay muchos que dicen, no, pero al menos se hace algo bueno, porque al menos a través de estos ministerios o de estas religiones la gente viene a Dios. Pero eso es lo que Dios quería. Una cosa es que Dios permita que, aún por la maldad de los hombres, Dios pueda usar estas cosas que los hombres hacen para mal y sirva para bien. Pero eso no quiere decir que Dios se agrade de que eso se esté haciendo así, porque para eso entonces revela cómo se deben hacer las cosas. Amén. O sea, porque un hombre, aunque robe para sí mismo o para que use la palabra de Dios para él, hacer sus cosas para él, entonces lo que importa es que al menos algo bueno sale, porque al menos alguien viene a oír la palabra. ¿Eso es lo que Dios quiere que se haga? No. ¿Era como Dios quería que se hiciera? No. No podemos justificar el pecado. No podemos justificar la maldad. Amén. Que Dios use esas cosas para salvar a los que ha de ser salvos, no por eso que significa que eso es justificable. Amén. Y por eso mucha gente está cometiendo el error de que pues, no critique esto porque al menos sirve para algo. No se trata de criticar, se trata es de revelar la verdad, que no es la forma como Dios quiso no fue la voluntad de Dios que se hiciera así. Fueron los hombres los que llevaron todo esto al engaño y a la mentira. Y por eso Dios levanta sus siervos para que hablen la palabra, para que revelen el error. Pero en vez de oír, ¿qué es lo que hacemos? Acusar, señalar, rechazar, condenar y, si es posible, hasta destruir a aquel que Dios levanta. Amén. Entonces, claramente, cada quien debe decidir qué es lo que debe hacer. O busca realmente conocer a Dios y entender a Dios, o está conforme con vivir la religión que está viviendo. Amén. Eso ya es, cada quien dará cuentas a Dios de lo que hizo. Amén. Pero nadie podrá negar de que Dios no le concedió la oportunidad de poder buscar la verdad y conocer la verdad. Amén. Sino que cada quien decidió acomodarse, se sintió a gusto, se sintió bien, creyó que eso era, aunque hay un poquito de mal ahí, pero al fin y al cabo sirve para que los jóvenes escuchen, para que otros escuchen, y así justifican el que haya ladrones y el que haya este tipo de personas que están engañando y robando al pueblo. Amén. No es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, que Dios permite que se haga, porque, como dijimos el sábado pasado, por cuanto el pecado no se corrige inmediatamente, entonces los hombres que proceden a la impiedad. Por cuanto Dios no castiga a ese tipo de personas inmediatamente, porque les da oportunidad que se arrepientan, entonces los hombres creen que eso está bien hacerlo y es justificable, y entonces se levantan más impíos y más inicuos. Amén. Quiero terminar, el tiempo se nos fue, con lo que dice el Mesías en cuanto a que mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Pregunta. La Escritura dice y nos da testimonio de que el Señor Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo día descansó, y de ahí se tomó como base para que en el monte Sinaí se añadió eso, ¿verdad? Vas a descansar porque el Señor descansó el séptimo día. Pero Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja.
Amén. Y yo trabajo también. ¿Qué quiso decir él con eso? ¿Qué quiso decir él con que mi padre trabaja y yo trabajo? Ujú. Amén. O sea, él paró de hacer lo que tuvo que hacer con la tierra cuando Dios lo pasó. Asistió a Adán y Eva. Amén. Supuestamente lo que iba a pasar. Que iba a hacer todo perfecto. Amén. Después de lo que pasó, él siguió, nunca dejó. ¿Dios trabaja por semanas como nosotros? No, no trabaja por semanas. Para siempre. Dios no trabaja de primer día a sexto día y descansa el séptimo cada semana. Amén. Eso fue establecido para los hombres, para el pueblo de Dios, para los siervos de Dios. Amén. Pero Dios no por eso deja de que en el Shabbat ocurran todo lo que Él estableció que ocurriera. Que el sol se levante en Shabbat, que la luna salga en Shabbat, que la cosecha sigue creciendo en Shabbat. Dios no para de eso. Pero más importante que todo eso es el hecho de que lo que Jesús está hablando aquí es de ese hilo que venimos hablando, que no se puede perder. ¿De qué Jesús está hablando? ¿De qué trabajo está haciendo el Padre? Desde la creación. Que esa creación que Él hizo, ¿qué? Se dañó. Y ahora hay que ¿qué? Hay que restaurarla. Todo lo que Él hizo ya está hecho. Amén. Pero la restauración del hombre es un trabajo que el Señor viene haciendo a través de toda la historia. Todo lo que la Escritura nos revela es que el propósito del Padre es que restaurar al hombre, que todas las familias de la tierra sean bendecidas. ¿Por medio de quién? De la simiente de Yeshua. Amén. Entonces, el Padre viene trabajando en eso todo el tiempo. Yeshua ha estado trabajando con él a través de ¿qué? De ser el dabar de Dios, de ordenar, de dar palabra a los profetas. Amén. Y ahora él mismo viene a culminar la parte que hay que hacer en la restauración del ser humano. Por eso hablamos de que vino a este hombre que por sí mismo no podía sanarse, que es la condición del hombre que es pecador, que por sí mismo no puede liberarse del poder del pecado. Amén. Entonces cuando él dice mi Padre trabaja y yo trabajo, está hablando es de la obra de la restauración. Por eso que dijo Pedro en el libro de Hechos, porque es necesario que los cielos lo retengan hasta que venga la restauración de todas las cosas. Dios sigue trabajando, el Mesías sigue trabajando, sí. Hasta el día de hoy, ¿quién trabaja? Él. ¿Por qué nosotros predicamos? ¿Por qué anunciamos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué aún se hacen milagros y sanidades? Claro, a través del Espíritu de Dios. Dios sigue haciendo su obra. Amén. Por eso les digo que si no se toma el hilo desde el comienzo y se sigue el hilo que el Señor trae, fácilmente nos desviamos, fácilmente nos apartamos y empezamos a hacer cosas y a decir cosas que no son. Amén. Ahora, ¿eso cambió para los judíos de que no guardaran el Shabbat? No. No. Aún el Señor mismo se sometía a la ley. Amén. Claramente sabemos que el primer pacto ya pasó y que la ley no se puede cumplir tal como fue dada en el primer pacto. Porque para hacer eso hay que tener una de las cosas más importantes que el hombre puede tener, aparte de la salvación de Dios, que es para que el hombre pueda hacer completamente la voluntad de Dios, tal como usted fue dada en el primer pacto. ¿Qué se requiere? Sí, la fe. Creados por el Espíritu. Libertad. 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 Espíritu hay libertad. Sí, pero no hay libertad física. Amén. El punto es de que para cumplir la ley de Moisés, para cumplir la Torá dada en el Sinaí, el pueblo tiene que ser libre, libre de las ataduras seculares. Amén.
Por eso es que la ley no se puede cumplir. Fíjense que aunque el judaísmo se alaba de que ellos guardan la Torá, en realidad no la guardan. Porque cuando usted ha visto que en Israel se descansa el 7º año, ¿cuándo se descansa el año de la Shemitah en Israel? Aun cuando los judíos regresaron a su tierra y están en su tierra, ¿por qué no guardan el año de la Shemitah? Que es un año, el 7º año, que no se debe trabajar. Pero quebrantan. Entonces, ¿de qué? Ahora, ¿por qué no pueden cumplirla si están allá en Israel? Porque no son libres. Y no son libres porque están sometidos ¿a qué? A un gobierno, a una constitución, a una ley que fue establecida por los hombres y tienen que cumplirla también. Amén. Porque Israel no, el pueblo judío no se gobierna completamente por la Torá de Dios. Pero entonces ellos cumplen más la ley de los mandatos de los hombres que el mismo Dios. Ellos guardan lo que el judaísmo manda guardar. Pero decir que guardan la Torá no es así. ¿O usted ha visto algún año de jubileo en Israel? ¿Cuántos años llevan los judíos en Israel? Más de 100 años. Y no se celebraron el primer jubileo. Entonces decir, porque una de las condiciones que se requiere para que el pueblo cumpla la ley, la Torá de Moisés, la instrucción de Moisés, es que el pueblo sea libre y esté en su propia tierra. Y aunque los judíos pudieron regresar, no son libres. ¿Ven? ¿Se acuerdan que el Señor los acusó alguna vez de que el que practica el pecado, esclavos del pecado? Y ellos dijeron, no, es que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Hay muchas formas de ser esclavos. Amén. Entonces, claramente, nosotros podemos alcanzar, buscar la perfección, porque se nos liberó de la esclavitud del pecado. La santidad es demandada para todo Israel desde el comienzo hasta el final. Pero la perfección solamente es posible en este tiempo. Porque solo Jesús atrajo la liberación de los hombres del poder del pecado para que entonces ahora puedan buscar la perfección guiados por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, claramente, ¿qué es lo que Juan nos está mostrando? Que tristemente los judíos no entendieron, los gobernantes no entendieron el plan de Dios, ni la voluntad de Dios. Amén. Sino que se aferraron a lo que tenían, a lo que creían que era y rechazaron lo que Dios quería hacer. Y eso ocurre hoy en día. Hoy en día hay gente que se aferra en lo que nació o a lo que llegó y se siente cómodo, se siente bien y no quiere saber más nada de si es de Dios o no es de Dios, si es conforme a la voluntad de Dios o no. Y entonces defendemos estos ministerios, hombres, religiones, pero en realidad nadie está buscando conocer si eso es conforme a la voluntad de Dios o no es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a parar allí y por la tarde continuamos con la otra porción. Amén. Realmente todo esto causó que el Señor